Todo lo que una buena secuela debe ser. Un evento repartido en 3 partes. Una historia de trascendencia para cada una. Guerra, religión, casas, poder, poder, poder. En una jerarquía en donde partimos del baluarte de las tierras, territorios, agua y la ambición. La duna de la parte 1 de esta historia. Tras introducir los grupos, los personajes y sus metas, ya con el terreno puesto sobre la mesa, toca repasar y erizar pieles con evoluciones de personaje y contar la travesía de un guerrero de sangre azul que toma el camino difícil, o un camino lleno de peligros, traiciones, secretismos y todo lo épico que una guerra interestelar debe de tener. Eso es lo que conlleva el film del que vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos cinéfilo y gamer a una nueva opinión reseña crítica más de este canal, porque claro que sí, hoy hablamos de Duna, parte 2. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá! Ya tenemos mucho sin hablar de, fácilmente podremos decir, la mejor película en lo que va del 2024. Y lo digo sí, fácil, así de entrada, porque la verdad es que en este primer trimestre del 2024 no hemos arrancado, que digamos, nada bien. Aún así, hay mucho de qué hablar de esta segunda parte. La review hace 3 años de la primera, cuando apenas empezábamos en YouTube, la pueden encontrar aquí arriba en la burbujita. Pero antes de arrancar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu película que involucre una guerra favorita? Porque creo que las escenas que involucran enfrentamientos en esta segunda parte van a dar mucho de qué hablar. Entonces, que se abra, sean libres, que se abra un buen debate por ahí en la caja de comentarios. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre. Dirigida por, nuevamente, Denis Villeneuve, un director de élite que ya nos trajo la primera parte y que por favor, no me lo vayan a cambiar para la parte 3 y para las partes venideras que puedan venir, porque no sabemos si va a ser una trilogía, si va a ser qué. Tiene pinta de trilogía, pero no sabemos. Plasmando enteramente su visión sobre dar rienda suelta a todos los problemas potenciales y tramas que conducían a distintos caminos y que vimos formarse poco a poco en la primera entrega, una secuela que es un punto de inflexión enteramente para desarrollar y preparar a la vez el camino para una batalla final. Pero ¡ojo! Que hay en la historia muchísimas secuelas que quieren llegar a una tercera parte, pero que cuando lo hacen, se olvidan de que en su segunda parte tienen que también entregar algo que motive al espectador a sentir curiosidad y ese impulso por querer ver la tercera parte. Y Duna, parte 2, creo que es precisamente el ejemplo de un film que sabe hacer muy bien eso. El mantener su historia al nivel de cómo la empezó. Paul Atreides se une a Chani y los Fremen mientras buscan venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentándose a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, debe evitar un futuro terrible. Muy bien. A ver, esta es una historia que está basada obviamente en la obra original del mismo nombre, escrita por Frank Herbert, y cada uno tendrá su propia opinión de la adaptación conforme y respecto a hacer comparaciones con el libro. Aquí vamos a calificar puramente al evento cinematográfico. Después de los acontecimientos que impulsarían una venganza de Paul Atreides, protagonista de esta historia, y las ambiciones de la madre de este, juntos se unen a los Fremen para combatir a quienes les causaron este dolor y vengar la causa de su padre. Con ello, el director nos llevará justamente a las concreciones de las visiones que Paul tuvo en la primera entrega, sin embargo, esta vez enteramente desarrolladas. Y en esta segunda entrega, precisamente lo que perdura es la cocción de esas visiones a fuego lento para finalmente verlas claramente y esclarecer así el propósito final de nuestro querido chico protagonista. Desde el segundo 1, nos quedamos exactamente en donde se quedó la parte anterior. No hay necesidad de explicar nada, sino que con una escena nos muestran que Paul y su madre ya están cada vez más aclimatándose a los Fremen, mientras intentan sobrevivir.
Y así llegan a la base de ellos, lo que empieza a hacer crecer en la población Fremen, como era de esperarse, un mar de dudas de si él realmente es el dios o salvador que tanto esperaban, aunando así o metiéndose, mejor dicho, en el papel de esta religión, de esta raza o casa en específico. Con ello, el director nos mostrará mutuas perspectivas, tanto como de los villanos como de los protagonistas y su nuevo grupo, así como de las ideologías personales de cada personaje importante, las cuales más adelante las describiremos. Después de adentrarse y convertirse literalmente en Fremen, sí, eso indica a una Rebecca Ferguson y a un Timothée Chalamet con ojos azules, súper azules. Se embarcarían hacia la aventura de convertir a Paul en ese dios que tanto ansía ver el pueblo, mientras que a la vez nos demuestran que la llegada de Paul hizo más fuerte a este grupo, el cual está en constante lucha con los Harkonnen, que mediante una escala de grises y a los ojos de villano nos muestran su lucha interna por el poder, la construcción de un nuevo villano y también, ¿por qué no?, un poco de lo que es su modus operandi. Luego de una gran propaganda para convertir a Paul en un líder de culto, conocemos nuevos conceptos y nuevas características que hacen tanto a Paul como a su madre más poderosos de lo que ya eran en su anterior linaje. Pero ahora, unidos a los Fremen, Paul consigue ser el Lisan al-Gaib, Mesías que los liberará de la opresión imperial y de la casa feudal Harkonnen, quienes son, ya lo sabemos, administradores de Arrakis y dueños del comercio de la Melange. Mientras que Jessica se convierte en una nueva reverenda madre, alejada de la dinastía de brujas ya conocidas, gracias a tomar la transición de la antigua reverenda madre de los Fremen, y que junto a Paul son los únicos que toman el agua de la vida, líquido vital salido literalmente de las entrañas de un gusano, y que libera el 100% de los poderes de ambos, convirtiendo así a la mayor parte de este film en un camino a la ascensión de Paul Atreides de un simple duque a liderar el ejército más poderoso de Arrakis, venciendo así a la casa Harkonnen y desatando lo que podría ser una guerra mucho mayor de la que vemos en esta segunda entrega. La narrativa es simplemente eso, como lo describimos, una historia de ascensión y autodescubrimiento, al conocer realmente quién es para sí mismo Paul, conocer por el que luchar, sus motivaciones y la llegada al poder, que lo convierte en alguien completamente diferente. Y precisamente, Denis Villeneuve, el director, buscaba eso, tener un Paul Atreides muy diferente en las 3 películas, o más. Cosa que consigue gracias en parte a un guión muy bien estructurado en las escenas que representan un cambio para bien y para mal de este personaje, tanto como un gran porcentaje también a la gran interpretación de parte de Timothée Chalamet. Y aunque la mayoría de la historia enfoca esta rama de pasar del desprecio hacia la idolatría y tener roces con distintos personajes, también se exploran nuevas ventanas como las motivaciones y reacciones que obtienen distintos escenarios dentro del film, victorias y derrotas de la casa Harkonnen. Vimos como en la primera parte literalmente son los que ganaron los malos, mientras que en esta segunda entrega la balanza se inclina más de parte de los buenos. Y digo entre comillas, porque tal y como mostraban las visiones de la primera entrega, el camino que ha seguido Paul y su madre desde los inicios de los acontecimientos de la parte 1, tampoco es que haya sido de unos santos. Con una perspectiva de la dura realidad para conseguir el propósito final, el director nos muestra una visión en la que se tienen que hacer sacrificios y ensuciarse las manos por el bien común, por finalizar la historia. Historia que, una vez conocida y desatados los poderes de Atreides, puede ver gracias a su potencial liberado, y que con ese potencial ganado que le permite ver el futuro, hacer los movimientos correctos, en una especie de trama que tira más para los elementos políticos, arriar masas, el control y toma y quita de poder para llegar a un glorioso propósito. Espero de verdad que no me funen por lo que voy a decir, pero creo que Duna en su conjunto cinematográfico, o sea parte 1 y 2, es justamente lo que el Star Wars moderno
quiso llegar a ser. Y en este caso, creo que no hay otro blockbuster que se le acerque en términos de calidad e historia, por todo lo que implica en la importancia de su nexo abstracto con el contexto real que vivimos fuera del film. Esto en relación con el disfrute de una buena historia de ciencia ficción. En Duna veremos un abanico de temas abiertos a adherirse con una trama que roza los tintes políticos, de un imperialismo enfocado en el año 10.000, como lo marca la fecha de la obra original, y de lo que significa el sacrificio de utilizar técnicas que a lo mejor no van con la persona de quien quiere ser, pero que son necesarias para tener el control. Una esencia perfecta que enmarca la frase de "el poder siempre te cambia", visto desde afuera con las multitudes, y que por dentro cita "no hay manera". Tenía que ser así. En este caso, Paul Atreides se convierte en todo lo que estaba destinado a ser, una vez más dejando al espectador con dudas que no se resuelven, pero que son excelentes para fomentar interés en la tercera parte. Traiciones y verdades que se descubren gracias a los nuevos personajes introducidos y a los originales muy bien aprovechados. Como lo dijimos, Paul no es el único que tiene una evolución trascendental. Pero bueno, eso, hablando de personajes, vamos a analizarlo en el siguiente punto. Sí, más allá de Paul, interpretado por Timothée Chalamet, hay actuaciones nivel élite que le dan un valor agregado tremendo a este film. Rebecca Ferguson, que retoma su papel al nivel que en la primera entrega, demuestra por qué es la mejor actriz sueca que se conoce hoy en día, manteniendo el aura de misticismo que solo una Bene Gesserit puede tener. Aquellas que se enfrascaron por más de 90 generaciones en idear un plan detrás de las cortinas para crear el Kwisatz Haderach, el varón Bene Gesserit que llegará donde ellas no llegan, el que debe ser capaz de ver en las memorias genéticas de padre y madre. En este film vemos precisamente eso, pero con una Jessica que ansía poder, y que por ello parece más ambición que voluntad propia del mismo Paul. El llegar a convertirse por sí mismo en esa deidad. Y hablando de Paul, el film nos presenta su camino a ser el Kwisatz Haderach para las Bene Gesserit, pero a la vez el Lisan al-Gaib para los Fremen. O sea que Paul se convierte en una especie de el Mesías del Mesías, y con ello es capaz de obtener el poder para comandar el planeta, liderando así a los Fremen de un sistema feudal y prometiéndoles un paraíso verde. Su camino no es sencillo, así que con ello el público es capaz de empatizar muy bien con el joven, ya que pasa de no saber absolutamente nada de la cultura Fremen hasta montar gusanos como si se tratase de subirse a un juego de una feria. Tras ganarse la confianza de los Fremen, lidera batallas y empieza a demostrar que con visiones puede determinar el futuro y proteger a los que se proponga, para así, finalmente, después de beber el agua de la vida y convertirse en el único hombre capaz de hacerlo, ganarse la confianza del ejército más poderoso, liderando un ataque que culmina en una escena final, dándole fin a una guerra épica, pero iniciando una nueva y más importante para la siguiente entrega. Chani, uno de los elementos más importantes en la consagración de Paul, ya que si bien en este film más que nada es utilizada como un medio, o al menos esa es la perspectiva que toman sus ojos al final de la película, Zendaya hace una gran interpretación de una enamorada quien con más dudas que respuestas cree en el amor y elige creer en Paul Atreides, acompañándole la mayor parte del camino hasta que el poder lo cambia. De la otra cara de la moneda está el espectacular villano de Austin Butler, el sucesor de Ravan, Dave Bautista, quien en este film sí me falló un poquito más en las actuaciones porque lo sentía muy como actuación de luchador, quizás era porque siempre estaba enojado, aunque creo que sí merecía un final un poco distinto. Pero regresando a Fate Rauta, veremos un ascenso rápido en el sobrino del varón, quien con años de entrenamiento a imaginación del espectador, se presenta como una verdadera amenaza para cualquier guerrero que se enfrente a él. Sin embargo, eso sí, una vez que termina su introducción, no se siente como una amenaza total para el nuevo Paul Atreides, ya que para el momento que se ven las caras, el prota ya tenía un muy buen bosteo, muy superior a la construcción de lo que fue el villano. Aún así,
tienen un momento cumbre que es acompañado, como en toda película, por un gran trabajo de fotografía y de soundtrack. De los demás personajes me gustaría hablar mucho más también, pero creo que, como en la primera parte, este film introduce muchas caras nuevas y que, como ya lo dijimos, sabe qué hacer con ellos y no se convierten en simples conos. De los personajes que sí me hubiera gustado ver un poquito más es de una de las Bene Gesserit, Margot, y de Anya Taylor-Joy como la hermana de Paul Atreides, que en esta ocasión solamente la pudimos ver en una visión y no como en el libro. Y por supuesto, Florence Pugh, que aunque con pocas apariciones, aparenta ser un personaje importante en el futuro, además de misterioso. Y Stilgar, que sí, la actuación de Javier Bernal es impecable, como siempre, pero ¿qué le hicieron al personaje? ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Me deconstruyeron un poco a mi Javier Bernal a como lo habían construido en la primera parte, en lo poco que salió al final de la película. Aquí parece otra persona totalmente y no es el líder que parecía ser, sino que se convierte en un fanático religioso, el cual lleva en parte, sí, un poquito exagerado, pero lleva el ascenso de Paul Atreides de la mano. ¡Wow! Esta es la mejor parte, sin duda. Si bien Duna es un film que nuevamente apuesta por algo largo, 2 horas y 46 minutos, con un presupuesto de 190 millones de dólares, logra poner en la pantalla grande un impecable lienzo de ciencia ficción pura y dura, en donde lo bélico sobresale cuando se sugiere y que en manos de la fotografía de Greig Fraser logra consolidar a este arte moderno a una escala interplanetaria realmente brutal, como se lo merece una historia de Duna. Y que en parte el tema de dirección de cámaras, la saturación, los colores y la forma en que están representados ciertos patrones de movimiento son los que ayudan a converger una historia y darle personalidad más allá de las propias actuaciones. Como por ejemplo ver el pop de montar un gusano, sentir la elocuencia de convertirse en el rey de una comunidad, sentir el dolor al terminar la vida de un personaje o focalizar la hostilidad de un territorio de guerra tratando de cambiar las cosas. Son todo en su conjunto una dirección de arte e integración de efectos de sonido y especiales que está a un nivel de excelencia por encima de todo lo que hemos visto en este año. Bueno, ya sé que llevamos 2 meses, pero diría en el reciente tiempo moderno. Y que marca un estándar al que cualquier superproducción debería de aspirar. Además de ser el complemento perfecto de una historia que no solo obtiene sus puntos positivos de lo visual. Finalmente, no me queda más que decir que Duna, parte 2, mantiene el nivel de su antecesora y más allá de eso, lo sube por picos. Picos de tensión que mantienen pegado al espectador. Una verdadera epopeya que mantiene la épica como su emoción de transmisión principal. En donde la arena, sol y tierra tienen vida y esencia por sí mismas. Un mundo en donde se filtran ideas de geopolítica, religión, superstición y el poder que puede llegar a significar un dogma para un estado. Un film adulto, cruel y sin pretender ser una historia que apunta hacia un final feliz, y de lo vacío que podía ser implicar una historia en una Duna, se convierte finalmente en una historia compleja pero simple de entender, y con un soundtrack que sabe apreciar su tema central para darle personalidad y fuerza a una historia nueva que contar, con la suficiente certeza de que ese paralelismo al colonialismo ambientado en este tono futurista, pero sin abusar de la tecnología, sino que manteniéndose terrenal. Arrakis cinematográfica es nuevamente, como en 2021, un mundo que pudiera inspirar a esta nueva generación que, a través de una dimensión fascinante que añade multitud de espectáculo a un film que no escasea de momentos sublimes, puede llegar a sentirse orgullosa de presenciar y ser parte de una pieza importante de lo que es posiblemente la construcción, y lo voy a decir, de una de las mejores sagas de ciencia ficción en el cine. Una expansión a la altura y originalidad de la parte 1. Una esencia que brilla por sí misma.
sin tanta acción, pero dándole la palabra al espectador de que no es tan necesaria. En una parte 2, que simplemente es el camino más interesante por el que pasar para una consolidación de personajes y trama final. Un espectáculo rítmico, visual y sobresaliente. Por cierto, ¿vieron los juguetes que la peli sacó? Fíjate que al final, al ver los créditos, me dejó bastante, o bueno, un poquito mejor que la sensación que me dejó la primera. Así que yo por eso, mi querido Fremen, a este film, parte 2, de una parte 2, yo le doy 4 estrellas y media como calificación personal, pero tiene, obviamente, tenemos que reconocerlo, calidad suprema. 4 estrellas la primera, 4 estrellas y media la segunda. Si esto es trilogía y cierra con 5 estrellas, yo apago las luces, me voy, le doy la mano al director y digo que es probablemente mi saga favorita de ciencia ficción. Si lo consigue, vamos a ver en qué termina.